luz de calcio. ¿Cuáles son entonces estos receptores 7 dominios? ¿Cuáles son las hormonas que tienen este tipo de receptor? La PTH, hormona paratiroidea, la ACTH, hormona adrenocorticotropa, que estimula a la corteza suprarrenal, y la TSH, entre las más importantes, ¿no? Entonces, como pueden apreciar, todas ellas se producen en la adenohipófisis. Y por último, el glucagón, que también es de 7 dominios transmembrana, que es el antagonista a la insulina, producida en las células. ¿Qué células? Glucagón. Siguiente. Igualmente, acá tienen el esquema. Tenemos una membrana celular, medio extracelular, tenemos un factor de estimulación, un agonista. Tenemos el receptor que tiene una cavidad, digamos, opuesta, pero receptora. Ingresa el mecanismo estimulante y se desencadena toda la acción referida a la hormona. Siguiente. La tirosina quinasa, el receptor de insulina, va a permitir la estimulación, formación de la insulina, y el IGF-1. El esquema también lo tienen ahí al costado. Tenemos la membrana celular, el IGF-1 y el mecanismo de acción con estimulación y la transducción de la señal para producir la insulina. Siguiente. En cuanto a los receptores de citoquinas, tenemos fundamentalmente la hormona de crecimiento, pH, y la prolactina. ¿Qué hace? ¿Cuál es el mecanismo químico? Aumenta la actividad de quinasas tipo Janus, famoso JAK, no es JAK el multiplicador, sino JAK. Y el esquema lo pueden apreciar acá. Siguiente. Similar a lo que presentamos anteriormente, este es el mecanismo. El receptor va a ingresar y se va a producir todo el mecanismo de acción. Una vez que traspasa la membrana y se ubica en el citoplasma. Siguiente. Receptores citosólicos para hormonas esteroideas. Hay una formación de complejo y hormona receptor. En este caso se dirige al núcleo y va a actuar en áreas. Una, área de unión ligando LBD o área de unión ADN, el DBD. El esquema también lo tienen ahí. Siguiente. Y por último, los receptores nucleares, entre las cuales están las hormonas tiroideas. Tenemos una zona que se une al ligando, que es la LBD, y una zona de unión ADN, el DBD. Como elemento de respuesta tiroidea, el TRE. Igualmente, el esquema lo pueden apreciar a la derecha. Continúa. Resumiendo, ¿cuántos tipos de receptores tenemos? Tenemos 3 tipos de receptores. Receptores de membrana, receptores citosólicos y receptores nucleares. En este esquema pueden apreciar las características y cuáles, como ejemplo, son cada uno de ellos. En el receptor de 7 dominios tenemos la PTH, la ACTH, la TSH, el glucagón. En receptores unidos a tiroquinasa tenemos la IGF, la insulina. En receptores de citoquinas tenemos la GH y la PRL. Y también en receptores de guanidil ciclasa, el PAN. Como citosólicos tenemos los receptores esteroideos, de los cuales como ejemplo está el estradiol, testosterona, cortisol, progesterona, aldosterona y androsterona. Y por último, los receptores nucleares
exclusivamente las hormonas tiroideas T3 y T4, como para que no se olvide. Siguiente. Existen también mecanismos bioquímicos de acción de una hormona, ¿no? En el organismo existen células diana, también llamadas células blancos, células receptoras o células efectoras, que poseen receptores específicos para las hormonas en su superficie o en el interior. Cuando la hormona transportada de la sangre llega a la célula y hace contacto con el receptor, es como les dije, una llave con una cerradura. Solo le hace a esa llave la cerradura específica. La célula impulsada a través de una acción específica según el tipo de hormona de que se trata, esteroidal o proteica. Siguiente. Entonces, en cuanto al mecanismo de acción de las esteroideas, gracias a la naturaleza que tienen de lipídica, atraviesan fácilmente las membranas de las células diana o blanco, uniéndose a moléculas receptoras del tipo proteico que se encuentran en el citoplasma. Es así, de esta manera, que llegan al núcleo, donde ejercerán su acción modificando la expresión génica del ARN y promoviendo o inhibiendo la síntesis de determinadas proteínas que desencadenarán los procesos fisiológicos de los que esta hormona es responsable. De esta manera, las moléculas de ARN originadas se encargan de dirigir en el citoplasma la síntesis de unidades proteicas, que son las que producirán efectos fisiológicos hormonales. Todo esto lo hemos visto en los esquemas que han pasado. Siguiente. Acá tenemos el mecanismo de acción de las hormonas esteroideas. En el interior de la célula tenemos proteínas, el ARN y el ADN, y la acción de los mecanismos estimulantes y los receptores que han permitido el ingreso de la hormona esteroidea. Siguiente. En cuanto al mecanismo de acción de las hormonas proteicas, estas, por ser moléculas de grasa de gran tamaño, no pueden entrar en el interior de las células blanco y por ello se unen a moléculas receptoras que hay en superficie de las membranas plasmáticas, provocando la formación de un segundo mensajero, el AMP cíclico, que es el que induce los cambios en la célula para activar una serie de enzimas que producen el efecto metabólico deseado. En este caso, la hormona, a través del complejo hormona-receptor, activa una serie de reacciones químicas que se traducen en la acción hormonal completa. Entonces, se sirven de apoyo de otro elemento. Siguiente. Aquí tienen el esquema. Siguiente. En cuanto a las propiedades generales de las acciones hormonales, tenemos que las hormonas actúan excitando o inhibiendo funciones celulares, pero nunca, y eso es importante que lo recuerden, pero nunca inician las reacciones, sino que alteran las velocidades de las que ya existen. Por lo tanto, la sensibilidad de las células a una determinada hormona está dada por la presencia de receptores específicos, de las cuales las células que responden al mensaje hormonal son las células blanco o células diana. Y por último, el efecto de una hormona será tanto más generalizado cuanto mayor sea el número de células blanco o diana que poseen estos receptores. Lo que les dije al comienzo, a mayor cantidad de hormonas, la acción es mayor. En cuanto a la regulación de la secreción hormonal, el principal mecanismo regulador que controla la síntesis y la secreción de hormonas es humoral. La concentración de la hormona indica necesidad de aumentar o disminuir la producción, lo que les dije, el famoso eje o feedback. Feedback de retroalimentación que, repito, puede ser positiva o negativa. Positiva de estimulación cuando la hormona en sangre circulante está deficiente. El hipotálamo entonces recibe esa información y procede al feedback positivo. Y negativo cuando la hormona en sangre circulante está muy alta, entonces hace que cambie de opinión el hipotálamo y envía
una acción de tipo inhibitoria o frenador. Todas las hormonas se hallan bajo control de este tipo, siendo la misma hormona según algún tipo de función o sustrato. Esta función o sustrato, que lo hemos visto en fisiología renal, por ejemplo, la osmolaridad, la volemia, para regular la vasopresina o renina, glicemia para la insulina, calcemia para la paratormona, etc. Este mecanismo es importante, la señal que pone en marcha el servomecanismo. Siguiente. En cuanto a las hormonas hipotalámicas e hipofisiarias, guardan una relación importantísima, ya saben, de comunicación a través de este eje hipotálamo-hipófisis. Siguiente. Y en cuanto a las hormonas hipotalámicas, podemos decir que son las siguientes. La TRH, que es una hormona peptídica de menor tamaño. La máxima concentración la encontramos en la eminencia media del hipotálamo y la estimulación o estimula la liberación de TSH. La positividad o cruz significa por alfa adrenérgico o encefálico. La GNRH, relacionada pues a la hormona de crecimiento, esta hormona es de secreción pulsática, o sea, no es una secreción constante, sino por pulso. ¿Qué hace? Estimula la secreción de LH y FSH. Entonces, no se olviden, la GNRH va a estimular la secreción o producción de la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante. La GRH se produce en el núcleo arcuato y estimula la secreción de la GH, la hormona de crecimiento. La CRH estimula la liberación de la ACTH y la beta endorfina. Entonces, no confundirse, por favor, porque las H los hacen confundir a cualquier científico como usted. Siguiente. Tenemos la somatostatina, hormona inhibidora sobre la GH, insulina, la producción de glucagón, la gastrina, el KIT, la VIP y la motilina. ¿Qué hace? Inhibe la motilidad gastrointestinal, la somatostatina. La dopamina inhibe la PRL, el BIP estimula la liberación de la PRL, o sea, si se puede decir, yo puedo hacer la pregunta, antagónicas, dopamina y BIP. Y otras sustancias, las sustancias P, la neurotensina, van a regular, que es importante, porque nos preguntamos qué función cumple la MSH en el organismo humano. A través de estas sustancias P y neurotensina, van a ser hormonas reguladoras de la hormona melanocitoestimular. O sea, van a producir mayor o menor pigmentación. ¿Ah? Muchas veces nosotros podemos cambiar de color. El cambio de color de nosotros no se parece tanto a la del sapo. El sapo sí cambia de color con la luz. Nosotros todavía tenemos un mecanismo de protección, ¿no? A través de las MSH. Pero hay quienes, siendo blancos, en la etapa adulta, se empiezan a oscurecer. Entonces dice, ¿qué está pasando? Seguro que está pasando algo, mayor producción de la MSH o de repente una atrofia de la corteza suprarrenal que va a activar el mecanismo de la pigmentación por la atrofia de la corteza suprarrenal. Y en esta acción están justamente las sustancias P y la neurotensina. Siguiente. Siguiente. Un control hormonal realizado por la secreción hormonal por parte de diferentes glándulas del sistema endocrino está sujeta a un estricto control a través de mecanismos denominados retroalimentación o feedback. Lo repetimos esto hasta la saciedad porque esto es importante para que ustedes conozcan cómo funcionan las hormonas, o sea, cómo funcionan las glándulas endocrinas y la producción de hormonas, porque en algunos pacientes se eleva y en otros pacientes se inhibe.
este mecanismo juega un rol importante. Retroalimentación o feedback. En este sentido, la hipófisis, además de secretar algunas hormonas específicas, secreta las llamadas hormonas tróficas, que son hormonas que actúan sobre otras glándulas del sistema, como su nombre dice, trófica, quiere decir trofismo, crecimiento, estimulación en ellas, la producción hormonal. La hipófisis es sensible a las fluctuaciones de concentración de algunas principales hormonas que circulan en sangre. Si la concentración de alguna de estas hormonas disminuye, la hipófisis aumentará la secreción de hormonas estimulantes o tróficas, pero como hemos dicho, no varía esta producción simplemente por el estímulo, sino porque el hipotálamo le ha ordenado que haga tal o cual actividad, sea estimulante o inhibitoria. ¿No? Lo contrario ocurrirá si la concentración hormonal de la sangre es superior a lo normal. La acción será inhibitoria, a esto se denominará mecanismo de feedback negativo. Siguiente. Y el hipotálamo entonces secreta neurohormonas, que son factores liberadores, que actuarán estimulando a la hipófisis en las secreciones hormonales tróficas, las que son transportadas por la sangre a diversas glándulas, tales como la tiroides, corteza suprarrenal, bueno, estas mismas producirán distintos tipos de hormonas que, al actuar en el cuerpo, retroalimentarán a la hipófisis y al hipotálamo, regulando su actividad y equilibrando así las secreciones respectivas de estos dos órganos y de la glándula destinataria. La concentración de cada hormona en el torrente sanguíneo se conserva dentro de ciertas márgenes debido principalmente al sistema de retroalimentación o feedback. En esto cabe destacar que también existen otros factores que contribuyen al mantenimiento de los niveles de secreción hormonal, entre los cuales está el ritmo sueño-vigilia. Esto lo conocen ustedes como el ritmo circadiano, ¿no? Entonces, estimulado por la luz solar. Este ritmo sueño-vigilia, la edad y el crecimiento también, y algunas tienen un patrón de secreción rítmico o cíclico, siendo posible detectar en la sangre esta ritmicidad por acción del cortisol, que posee un ciclo diurno con pic a las 10 de la mañana y a las 18 horas, o sea, 6 de la tarde aproximadamente, y también los estrógenos con el ciclo menstrual. Entonces, se atribuye estos ciclos, tanto ese ciclo corto que es el día y la noche, como el ciclo menstrual, que también es de 28 días, equivalente a lo que tiene la luna en su mecanismo de translación, ¿no? 28 días dura la luna en dar la vuelta al sol. Y el planeta Tierra, ¿cuánto dura? 365 días. Entonces la mujer tiene ese ciclo lunar. Muchas veces decían las abuelas en la broma, no le digas nada, está alunada. Esa está con su ciclo, con el carácter de la siguiente. Y en esquema tenemos acá el mecanismo de retroalimentación o feedback, que lo establecemos en este esquema, ¿no? La retroalimentación o feedback se inicia desde el hipotálamo. El hipotálamo, por factores liberadores, va a estimular a la hipófisis. La hipófisis, a través de sus hormonas estimulantes de las glándulas efectoras, produce las hormonas tróficas, y la glándula va a producir las hormonas propiamente que van a circular en sangre, haciendo la acción que le pide la estimulación, o también la inhibición si fuera en este caso. Y la acción final en los órganos efectores, serán músculo, cartílago, corazón, riñón, cerebro. Siguiente. Y acá tenemos las hormonas hipoficiales también esquemáticamente, y las acciones que van a realizar en cada uno de estos órganos. Por ejemplo,
Si vamos a la porción lateral superior, a través del hueso también va a producir el estímulo de crecimiento en longitud y también en tropismo. A nivel de la corteza suprarrenal, ya lo hemos dicho, a la saciedad, la producción de glucocorticoides. Los glucocorticoides van a incrementar los niveles de glucosa en sangre. Los mineralocorticoides van a producir o incrementar la acción de la aldosterona, que es el mineralocorticoide por excelencia, y los sexocorticoides la producción de hormonas sexuales, dependiendo del sexo masculino o femenino. En esto se sabe que la producción de hormonas sexuales masculinas se produce en el varón y en la mujer. En el varón equivalente a un 80% en relación a los estrógenos, que también se producen en el varón, del 20%. Al revés, en la mujer tenemos el 80% de estrógenos y andrógenos 20%. En estos tumores de gónadas puede producirse la inversión, lo que se llama la masculinización femenina y la feminización masculina. En los tratamientos de cáncer de próstata antiguo está el esquema de dosificar o prescribir estrógenos a los varones para revertir la acción del cáncer desde el punto de vista exaperinológico. Y otra forma era la exéresis de los testículos, cambiarles la orientación endocrina, no sexual. En cuanto a la tiroides, hemos hablado bastante, tenemos la hormona tiroidea T3, T4, que son estimuladas o inhibidas por la TSH en la producción de hormona tiroidea. Y saben que la hormona tiroidea tiene como sustrato fundamental un elemento iónico, que es el yodo. El yodo tiene una globulina y tiene también un aminoácido, la tirosina. Sin la tirosina y el yodo es imposible de formar hormona tiroidea. Y como es imposible formar hormona tiroidea, los que tienen alturas por encima de 2.400 a 3.000 metros, como son los Andes, los Apeninos, las montañas rocallosas y todos los cerros gigantes que hay en todo el mundo, van a ocasionar la deficiencia de yodo, porque se habla de la historia universal. Las lluvias, el diluvio universal, si lo consideramos como cierto, barrió los cerros de yodo, y ese yodo fue a parar por nosotros a los demás al mar. Los elementos marinos son ricos en yodo, y por lo tanto es un poco raro que un ser humano que vive al nivel del mar tenga abortos de tipo deficiencia de yodo. Cambio en las alturas, sí. En nuestras serranías nosotros tenemos lo que se llama en quechua el poto, crecimiento de la glándula tiroides, que es una característica casi común porque hay un bocio llamado endémico, que se llama endémico porque afecta a la población por encima del 40%. Todos somos de cuello gordo. Decía el doctor ministro de Salud Pretel, cuando hacía su estudio de hipotiroidismo y deficiencia de yodo en las alturas, que le favoreció con el premio de los días, que es un premio parecido al Nobel de España, visitó la casa de un alcalde. Entonces el alcalde tenía un gozo. Se ofreció y le dijo: señor alcalde, yo le ofrezco tratamiento, entre ellos retirarle el tumor que tiene tiroides. Le dijo: doctor, disculpe, pero esa es prácticamente mi herencia. Todos mis familiares acogen de la sangre, como abuelo, bisabuelo, un tremendo. No logró convencerlo para hacer la tiroides. A los 2 años hizo un cáncer de tiroides y se fue sin tiroides. Entonces, cuando ustedes vean en la sierra la gente con cuello muy grande, parten la tiroides y van a ver que está grande. Y esa es la grandeza, ese tamaño de la glándula tiroides, se llama bocio,
Y este bocio es una reacción a la deficiencia de yodo en este paciente, que hace que la TSH, sin saber, sin darse cuenta porque ciega, al no haber suficiente cantidad de hormona tiroidea, estimula la glándula para producir. Pero ¿qué hace la glándula? ¿Qué hacen los folículos? ¿Qué hacen los que trabajan? Pero no hay sustrato, no hay yodo, no fabrica hormonas, solo crece la glándula, se fibrosa y forma lo que es el bocio. Inicio, el bocio es difuso. Cierren los ojos, viene arena en un costalito de infarto, es el difuso. Cambien la bolsa, viene un poquito de arena y unas papitas chiquitas en una bolsa y ese es el bocio. ¿Okay? Difuso es más precoz, el bocio crónico es más tardío. Y después de esa papita, que son los bocios nodulares, viene el cáncer. Una de las teorías de cáncer de tiroides y patología tiroidea es la deficiencia de yodo. Y ahí que los países afectados con regiones que tenían altura decidieron, en 1914, el siglo antepasado, decidieron adicionar yodo, una parte por millón a cada bolsita de sal de un kilo. Un kilo con un gramo, perdón, un kilo con un miligramo de yodo era suficiente para que en ingesta el individuo pueda ingerir el yodo suficiente para evitar ese bocio por deficiencia. El doctor Pretel en estas investigaciones también puso sustancias de contraste. La sustancia de contraste que se utiliza para radiografías de intestino, radiografías de vía urinaria, contienen yodo, son sustancias yodadas. Y él proponía que poniéndole una inyección de sustancia yodada a un paciente por año era suficiente para mantenerlo con yodo adecuado para su formación de hormona tiroidea. Entonces, teorías de estas han salido con relación a tiroides, que es importante. Y así sucesivamente vemos el resto de las glándulas y sus acciones, que las vamos a detallar durante todo este curso que va a durar casi 12 meses. Siguiente. En cuanto a la hipótesis anterior, de una vez hacemos la siguiente clase, porque son dos clases que hay que hacer, ayer no se hizo clase. Espero que hayan estudiado bien, porque yo leí el examen y me parece que pueden aprobar, pero no todos, 30%. 30% más de lo que pensaba. La hipótesis anterior, histológicamente, se origina de un tejido mesenquimal. A diferencia de la neurohipótesis, un tejido neuronal. La histología originalmente establece varios tipos de células. Las acidófilas, el término por la afinidad colorante ácido de esas células. Las basófilas y las cromófobas. Las cromófobas son aquellas que no se pigmentan con nada, son indiferentes. Por inmunohistoquímica en la actualidad se clasifican las células por los productos que secretan. ¿Cuáles son esos productos? Tenemos las células somatotropas, cuerpo, tropas, crecimiento. La GH, 50%, son de tipo acidófilas, desde el punto de vista histológico. Las células lactotropas, la PRL, 25% son acidófilas. Las células corticotropas, la ACTH, hormona estimulante de la corteza, 15% son basófilas. Y las células tirotropas, como es la TSH, 10% son basófilas. ¿De qué me es fácil de recordar? Siguiente. En cuanto a las células gonadotropas, la LH, FSH 10%, y otro tipo de células como son las cromófobas, no se tiñen, también hay células nulas que no se secretan, y dando lugar este tipo de células anómalas o anormales
dan lugar a los adenomas no funcionantes llamados adenomas cromógenos, que lógicamente el diagnóstico no es visual ni palpatorio, el diagnóstico es histológico. Siguiente. En cuanto a la hipófisis posterior, la histología, lo que les dije al comienzo, y repetido hasta la saciedad, constituido por tejido nervioso, que son axones de las neuronas que vienen desde el hipotálamo, a través del tallo hipofisial. Entre ellas tenemos la hormona antidiurética, la DH, que tiene axones de los núcleos paraventricular y que produce la oxitocina. Entonces, los supraópticos producen la ADH, hormona antidiurética, y los paraventriculares, la oxitocina, su sinónimo también llamado vasopresina, porque tiene dos acciones. Oxitocina, que viene de oxitocina, o sea, contracción uterina, para la dama. Al varón no se le contrae el útero, no lo tiene. Y vasopresina a los vasos sanguíneos cuando hay una emergencia. Súbitamente va por la parada a las 12 de la noche, sientes una cuchillada, se te cae un litro de sangre a la pista. Y entonces, ahí la reacción del organismo es cerrar la circulación a los órganos como son riñón y cerebro. El corazón no puede ver. Y la acción de la producción de oxitocina o vasopresina para hacer espasmos de los sanguíneos y así retener un poco de sangre para mantener la hipoxia. Entrando a las hormonas, en el hipotálamo tenemos la GnRH. La GnRH es un decapéptido producido en el núcleo 4, cuya vida media es de 5 a 7 minutos. Esta hormona está degradada por las endopeptidasas. El tipo de secreción no es constante, sino pulsante, a pulso. La regulación también se hace por el sistema feedback, positivo y negativo. Y los receptores gonadotróficos fundamentalmente son el calcio, ¿no? Entonces ya nos vamos orientando hacia qué glándula va esto. Seguimos. En cuanto a las gonadotrofinas, ¿saben ustedes? Hormonas sexuales, la FSH-NH. En cuanto a la FSH, el MAT, las gónadas, regula la gametogénesis, o sea, la formación o producción de gametos, sean masculinos o femeninos. Crecimiento y desarrollo folicular. La formación de andrógenos y estrógenos, tanto en varones como en mujeres. En la LH va a favorecer la esteroidogénesis, o sea, la formación de esteroides. También la formación de andrógenos, la formación de progesterona y el mantenimiento del cuerpo lúteo o cuerpo amarillo, así como el mantenimiento y la formación o producción de la ovulación. Esas son las funciones de estas hormonas gonadotrofinas. Y para diferenciar de las gonadotrofinas, eso lo vamos a ver en una práctica, para diferenciar de las gonadotrofinas coriónicas, que se producen en el coreo, o cito y cinciso trofoblástico, estas se producen en la hipófisis o adenohipófisis. Siguiente. Este es el mecanismo de regulación que ya ustedes lo conocen, empieza en el hipotálamo, la GnRH estimula hacia la hipófisis y esta hipófisis va a producir la FSH-LH. Y luego, en el órgano diana efector, el ovario, va a producir lo que es la ovulación. La ovulación. Siguiente. La ACTH, hormona adrenocorticotropa, se produce células corticotropas. 15% de esas células son de la hipófisis anterior y se produce a partir de la propia melanocortina. Este ACTH controla la liberación del cortisol suprarrenal y también, ojo, PA3 se libera impulsos
y establece aquí el ritmo circadiano. Concentración máxima en la mañana y mínima en la tarde. De ahí que sale el famoso dicho, pues, en la mañana uno se levanta con tanto impulso, tanta fuerza que necesita un mañanero. O sea, un buen baño. Estimulantes o estimuladores de la ACTH son la CRH. El estrés también es un estimulante para la producción de ACTH. Cuando uno está deficitario en hipoglicemia, la acción de mejoría es estimular la producción de ACTH. El despertar también es un mecanismo estimulante. Digo el despertar de quien ha dormido, porque el despertar de alguien que ha tenido un insomnio, ha estado travieso, en la noche ha estado de juerga, o ha estado trabajando, y trabajan de noche, pues, ¿qué despertar puede estimular la ACTH? Ninguno. La depresión también, ojo, la depresión también estimula la formación de ACTH y también los beta-adrenérgicos. En cambio, el cortisol o cortisona o corticoides son factores inhibitorios de la ACTH. Si nosotros colocamos en una cicatriz corticoide, pongamos un corticoide de pozo, y ese corticoide va a la sangre, al torrente circulatorio, ese corticoide va a inhibir la formación de corticoides, lógicamente, porque va a incrementar los niveles de cortisol en sangre, y por lo tanto, el ACTH va a disminuir. Este es el mecanismo acreditado. Siguiente. Hablando de la propia melanocortina, esta propia melanocortina es un péptido señal que puede ser en péptido terminal y va a generar que la ACTH pase a ACTH con cadena 139 y se divida en alfa MSH, ojo, alfa MSH, o sea, estamos hablando ya de la melanocito estimulante, y un factor que se llama CLIP, fácil de recordar, un CLIP, CLIP. Y por otro lado, la beta LPH va a dar lugar a la beta LPH de cadena 191, que se subdivide a su vez en gamma LPH y en beta endorfina, lo que hemos hablado hace unos 10 minutos. La gamma LPH va a formar la beta MSH y la beta endorfina va a formar la metaencefalina. Dos factores importantes. Como pueden ver, por un lado la ACTH termina en alfa MSH y la beta LPH en beta MSH, que van a ser los encargados de la formación de la hormona melanocito estimulante. Siguiente. Y acá tenemos el mecanismo de feedback. Ustedes le pueden poner una cruz o un signo de raya que significa inhibitorio, cruz significa estimulante. La relación que hay entre el hipotálamo, la hipófisis y, en este caso, las gónadas, ¿no? Perdón, la corteza suprarrenal. Entonces, el hipotálamo con su CRH va a estimular la hipófisis y la hipófisis, a través de su adenohipófisis, con la producción de ACTH, va a estimular la corteza suprarrenal para producir las dos hormonas más importantes, mineralocorticoide de aldosterona y glucocorticoide de cortisol. De hecho que también, si no lo ponemos, pero entiéndese, también está produciendo proceso corticoide. Contrariamente, si hay mucha hormona ACTH, perdón, mucha hormona glucocorticoide en sangre, se establece el mecanismo de retorno negativo para inhibir la producción y compensar de esta forma al equilibrio hormonal correspondiente. Sigue. Tenemos entonces, por ejemplo, si actúa la ACTH en plasma, vamos a tener esta curva que establece el horario de la noche y el día, ¿no? Empezamos por la noche, en la noche tenemos sueño, la ACTH disminuye, ¿sí? Entonces cuando está en sueño profundo y en máxima oscuridad, está en lo más bajo. En cambio, empieza a despertar con las primeras
los primeros rayos solares, pero en nuestro organismo ya se llama lo que es adaptación. Y cuando nosotros vivimos siempre en un lugar, este mecanismo es casi automático, que se altera cuando viajamos a países donde el día es noche y la noche es día. Por ejemplo, se van de aquí a Japón, son casi 12 horas de diferencia. Estamos de noche aquí, ahí están de día. Tiene uno que sufrir un mecanismo de adaptación para adaptarse al sueño y a la vigilia. Entonces tenemos que las primeras horas, o la primera parte del sueño, la ACTH está con niveles bajos y con el despertar se van incrementando, ¿no? Es el patrón diurno de secreción de ACTH. Siguiente. En cuanto a la hormona de crecimiento, o GH, esta hormona se libera también por las células somatotropas, en similitud con el lactógeno placentario en su estructura en 85%. La hormona de crecimiento GH puede ser monomérica, aquella que tiene 22 unidades, y otras de 44 unidades, con las de 20 unidades, son consideradas oligoméricas. Necesaria esta hormona para el crecimiento lineal, o sea, para el crecimiento en longitud, en altura, ¿no? De ahí que la deficiencia de hormona de crecimiento hace que el crecimiento en longitud sea deficiente y haya lo que se llama el enanismo hipoficial. También produce liberación hepática de la IGF-1 o somatomedina C. Se inhibe por la somatostatina, esta hormona de crecimiento se inhibe por la somatostatina. Y a primera hora se altera la lesión estructural. Los factores estimuladores de la activación de hormona de crecimiento son la hipoglicemia, el aumento de aminoácidos, el aumento o producción de GHRH, la TRH, la LDH y el glucagón, también la formación de dopamina, controlada por agonistas dopaminérgicos. El ejercicio también es un estimulante de la hormona de crecimiento, o sea, con ejercicio, un Demetrio puede aumentar de talla. ¿Sí, Demetrio? El que mide metro y medio. Es el ejercicio. Yo cuando le digo, ustedes son sobrinos de Demetrio, sí, porque mide 4 días, 1,52. Entonces, el ejercicio puede elevar la talla al margen del factor hereditario, por si acaso. Pero si están ustedes sentadazos, entre comillas, y no estudian, no hay ejercicio ni siquiera mental. El cerebro consume más energía que un ejercicio, por si acaso, pero el cerebro que piensa, no el cerebro que duerme. El sueño en este caso también es un estimulador de la hormona de crecimiento. El estrés igual, la pubertad igual. En la pubertad prácticamente todo crece, ¿no? Crecen hasta los pensamientos. Factores inhibidores de la hormona de crecimiento son la hiperglicemia. Cuando nosotros somos diabéticos, entonces nuestra hormona de crecimiento está en déficit. Cuando tenemos somatostatina elevada, también disminuye nuestra hormona de crecimiento. Si hay IGF-1 producido en exceso, igualmente disminuye la hormona de crecimiento, disminuye también por el hipotiroidismo, por los antagonistas dopaminérgicos, por la deprivación emocional y por el envejecimiento. ¿Quién es el que? ¿Qué ser humano está en deprivación emocional? Denme un ejemplo. ¿Está deprivado emocional? Ustedes llevan a cabo. Un ejemplo de deprivación emocional.
cualquiera que está en una vida pasiva, pues un paciente hospitalizado está desprivado emocionalmente. Y más aquel que lo depositaron, la familia, el primer momento compró todo y después 3 meses y no recibe visita, está desprivado. Otro desprivado emocionalmente es aquel que está aislado de su libertad, aquellos que están, como dicen, en la jaula de oro. Y el envejecimiento también es un mecanismo de disminución de crecimiento. De tal forma que parece que la tercera edad, el ser humano disminuye tal, y es cierto, porque falta de líquidos, falta de ejercicio, falta de movimiento, la masa muscular disminuye, y en términos actualmente se habla de sarcopenia, ¿no? Disminución de músculo, hueso y articulación. Entonces la talla de 1,80 de alguien de la tercera edad baja hasta 1,70, 1,75. Sobre 49. Este es el mecanismo de la IGF-1. ¿Pasa? Y por último, este esquema que les va a ayudar bastante es el esquema general de las secciones de la hormona de crecimiento. Fíjense, por ejemplo, en cuanto al metabolismo. Aumenta la glucosa plasmática cuando hay hormona de crecimiento actuando. Aumenta los ácidos grasos plasmáticos. Disminuye los aminoácidos plasmáticos. Se eleva la urea plasmática. En cuanto a los condrocitos, que son las células formadoras de cartílago, aumentan la captación de glucosa, aumenta también la síntesis proteica, la síntesis de ADN, la condroitin sulfato, el tamaño y número celular, y aumenta el crecimiento lineal. En cuanto al músculo, disminuye la captación de la glucosa, aumenta la captación de aminoácidos, aumenta la síntesis de proteínas y aumenta la masa magra corporal. Término actualmente muy utilizado por los nutricionistas y en los gimnasios. Quiero aumentar mi masa magra corporal, aumentar la cantidad de músculos. Entonces, tienen aquí la respuesta. En cuanto a riñón, páncreas, intestino, islotes, paratiroides, piel, tejido conjuntivo, hueso, corazón y pulmones, va a aumentar la síntesis proteica, va a aumentar la síntesis de ADN, va a aumentar también el tamaño y número celular, va a aumentar el tamaño y función de los órganos. Y en cuanto al tejido adiposo, disminuye la captación de glucosa, aumenta la lipólisis y disminuye la adiposidad. O sea, se vuelve el individuo más superfluo, pierde grasa, gana músculo. Siguiente. ¿Cómo varía la hormona de crecimiento durante el día? Esa es la variación. Tenemos las horas, las 0 horas, las 6, las 12, las 18 y la noche, las 24. Entonces, diferente al ritmo circadiano de la corteza. Está más elevado a las 00 horas, disminuye entre las 6 y las 18 horas y se eleva nuevamente al llegar la noche. Siguiente. En cuanto a las gonadotrofinas, LH y FSH son células gonadotróficas. El 10% son anteriores, son glucoproteínas, comparten la subunidad alfa también con la TSH y la HCP. Es una subunidad beta característica, su liberación es pulsátil, otra hormona que es pulsátil, vayan guardando, por GNRH, insensible prepuberal y predomina la FSH y inicia la pubertad con picos LH. Son las gonadotrofinas LH y FSH, tanto en varones como en mujeres. Siguiente. La prolactina, producida por células lactotrofas entre 15 y 20%,
aumenta en el embarazo al 70%, la cantidad de aminoácidos es de 198 aminoácidos, es fundamental para la lactancia y es estimulada por los estrógenos, pero también inhibida por los estrógenos. Determina crecimiento y replicación y también el efecto estimulante, la PRL, en la mama, el desarrollo de la mama, sobre todo en la gestación, o tumores ováricos también. Siguiente. Tenemos acá la liberación de la PRL, estimula estrógenos, estímulos neuronales en pezón y la TRH. También el sueño, el estrés y los opiáceos. Está inhibido por la dopamina. Siguiente. En la tiroides, igual se produce el mecanismo también de feedback, hipotálamo, hipófisis, tiroides y producción de T3 y T4. Mecanismo de estimulación con cruz y de inhibición con raya. La deficiencia en la producción de hormona tiroidea también altera la talla. Entonces hay enanismo hipofisiario y hay enanismo tiroideo. El enanismo tiroideo se llama también acromegalia. ¿Por qué? Porque no hay equilibrio entre la talla y la contextura. El enano hipofisiario es un enano, como es un adulto niño. Y el acromegálico es acondroplásico, es deforme. Una cabezota, un tórax ancho y unas patas, unas piernas cortas. Se utilizaban a estos seres con enanismo tiroideos, se los utilizaban en los hijos como atracción. Entonces, la atracción era burlarse de la gente. Actualmente se llama raza de eso. Siguiente. Ahí pueden ver una paciente. ¿Me dan el diagnóstico de esa paciente? Les hablé de las bolsitas con arena, sola, con arena y papa. Y después les hablé de lo que sigue de la arena y papa. Bueno, para empezar, esta señora tiene un bocio. ¿Qué es el bocio? Es el crecimiento de la glándula tiroides al margen de cualquier etiología, cualquiera sea la causa. Todo crecimiento de la glándula tiroides se llama bocio. El bocio puede ser difuso, como el saco de arena, puede ser nodular, como el saco de papas, y puede ser un nódulo neoplásico canceroso, como en el caso de esta señora. Esta señora, al final, después de un bocio de muchos años, hizo un cáncer papilar de tiroides, deficiencia de yodo. Eso solamente para motivar lo que es la tirotrofina. La tirotrofina actualmente se utiliza como marcador tumoral. Cuando nosotros tenemos la tirotrofina alta, nos indica sospecha de malignidad del tumor tiroideo que vemos en la paciente. Entonces, la tirotrofina está producida por las células tirotróficas, el 5%. La glucoproteína subunidad alfa, tenemos la FSH, la LH y la HCH. Esta tirotrofina determina el tamaño de la tiroides. Disminuye la liberación de la tirotrofina a la TSH. O sea, si la TSH está alta, la tirotrofina tiende a bajar. Y este mecanismo, ojo, es importante en clínica en pacientes que han sido operados de tiroides y ha salido un cáncer de tiroides. Dentro del tratamiento posterior a la extracción de la glándula tiroides, al paciente hay que darle hormona tiroidea para suplir la falta de hormona que no tiene por no tener glándula. Pero desde el punto de vista oncológico es importante mantener la TSH casi en cero, porque la TSH es estimulante de la glándula tiroides. Cuando no existe la glándula tiroides, ¿a quién estimula? Al lecho tiroideo donde se ha sacado la glándula. La cirugía de tiroides no es
al 100% la extracción de todo, no se ve macroscópicamente. Microscópicamente puede quedar en el lecho algunas células tiroideas que después de la extracción de la glándula hay que darle radioterapia con yodo para matar esas células, pero el paciente siempre tiene que estar en control. Por lo tanto, si nosotros la TSH la mantenemos en niveles normales o ligeramente altos, es un peligro porque va a estimular a esas células que están dormidas a producir más hormona tiroidea, a producir más células tiroideas y por lo tanto esas células que son neoplásicas a recrudecer el cáncer, ¿verdad? Esa es la explicación por la cual es importante estos conceptos. Entonces, si nosotros disminuimos la liberación de TSH en un paciente como esta paciente que ha sido operada en un cáncer, se ha extraído la glándula, para evitar que el lecho tiroideo donde fue destacada esa glándula active nueva formación de células. Disminuye entonces la liberación de TSH, la somatostatina, la dopamina y los grupos corticógenos. Siguiente. Otras hormonas, la vasopresina, oxitocina, cortisol, de las cuales las dos primeras son producidas por el hipotálamo y depositadas en la neurohipófisis para su uso. Las primeras dos, que son las mismas, en vasos sanguíneos y en el útero. Y la segunda en la producción o incremento de la glucosa. Siguiente. Y para terminar, creo que es la última. Faltan 100. Para terminar, acá nos vamos a quedar, para terminar, las diferencias entre el sistema endocrino y el sistema nervioso. El sistema nervioso alcanza todos los rincones de un organismo mediante fibras nerviosas y neurotransmisores. El sistema endocrino se encuentra repartido por diferentes regiones del cuerpo a través de las glándulas endocrinas. Ambos sistemas podrían considerarse como sistemas de comunicación entre los órganos, tejidos y células del organismo. De tal forma que en algunas universidades se habla del capítulo del neuroendocrino. Nosotros también lo consideramos así. Y otra es la acción del sistema nervioso es rápida y a corto plazo. En cambio, la acción del sistema endocrino es lenta y a largo plazo. Sus efectos se van viendo a lo largo de la vida de un individuo. En cambio, ambos sistemas están muy relacionados, pues el sistema endocrino se regula desde el hipotálamo, que podríamos considerarlo parte de ambos sistemas. Además, la hipófisis tiene una parte nerviosa y una parte endocrina. Ok, aquí nos quedamos. Si hay alguna pregunta, que tengamos y alcanza la lista. Muchas gracias.